Segundo programa Sinergia de nuestro Cronos, que va a seguir con la historia en próximas semanas, no se preocupen, con el Sevilla Oculta de nuestro hermano José Manuel García Bautista, que a la vez aprovechamos para vender su libro. Este libro maravilloso donde hay 25 casos increíbles, enigmas, misterios de la Sevilla más oculta. De eso, además del trabajo de investigación de los compañeros de Zona Desconocida, del monasterio de Carmona, qué miedo, van a pasar hoy en Cronos, no se lo pierdan. Cronos, con José Antonio Colinet. Ha llegado la noche aquí en el monasterio de Carmona y el equipo de Zona Desconocida va a empezar la investigación. Lo que vamos a intentar ahora mismo es entrar dentro del edificio. Ahora mismo que está todo oscuro, hay que andar con mucho cuidado porque el edificio se encuentra en muy mal estado, tiene los muros totalmente desnudos y está todo de una forma bastante rumbrosa. Entonces vamos a entrar con cuidado, vamos a intentar ver esos fenómenos que los habitantes de aquí de Carmona dicen ver, esas supuestas apariciones y esas voces del más allá. No, es que me estoy riendo porque José Luis, nuestra cámara, tiene tela. O sea, nos han dejado un técnico de descuento de esto de rebaja, de mercadeo, estamos en la fecha. Como le digo eso de broma, de que nos han dejado al técnico de rebaja, nos da una caña, pero es culpa mía. Yo sé que yo soy muy irónico y sarcástico y al final los técnicos, en este caso el gran profesional de la camarografía, don José Luis, el que nadaba en el Titanic y en las tomas falsas, bueno, pues se está vengando de nosotros. El que se está vengando también de nosotros es Jesús Camacho, porque como el otro día nos metimos que si la gente joven, investigadores jóvenes encima son guapos y nos van a quitar el trabajo, el tío viene hoy marcando pectorales. O sea, ¿quién investiga al investigador? ¿Hay alguna chica que quiere investigar profundamente al investigador? Le he dicho a Samuel García Bautista que es el David Bustamante de la investigación, ¿no? Totalmente, absolutamente. Nos hace falta gimnasio, Ni fantasma ni nada, que fantasma se va a atrever contigo. Muy buena eso. Buenas noches, coleguita. Como portavoz de Zona Desconocida, que es un equipo amplio, Fátima Barragán, Fernando Márquez y muchos compañeros más. Y bueno, hemos tenido la suerte de contar contigo un par de semanas, simplemente dando paso a esos trabajos de investigación de todos los compañeros, ¿no? Y decíamos la semana pasada que nos íbamos a ir al monasterio de Carmona, ya lo hemos estado comentando. Otro sitio especial, otro sitio que hay que armarse de valor para visitar, ¿no? Sí, además es un lugar donde se cuenta una leyenda y recalco leyenda porque realmente esa historia que nos hablan de ese demonio que se come a los frailes en la alacena, pues es una leyenda, ¿no? Evidentemente, pero es un lugar donde... Vamos a contarla, o sea, es que muchas veces hablamos y parece que el espectador lo sabe, o sea, en Carmona, monasterio, en ese monasterio que fue un monasterio habitado, lógicamente, y que hizo función de monasterio en sus tiempos, había unos monjes, y esos monjes un día descubren o dicen que hay un demonio. Sí, concretamente nos tenemos que dirigir, si no recuerdo mal, hasta el día 2 de noviembre del año 1680, ¿me equivoco, Bauti? 2 de noviembre de 1680, cuando uno de esos frailes que hablamos, pues está en su celda durmiendo. Él se da cuenta que, bueno, que de momento no le han abierto la puerta, hasta que pasa una o 2 horas aproximadamente, y en ese momento siente unos pasos que van a parar hacia esa puerta de esa celda, esa habitación donde los frailes duermen, y le abre la puerta. Pues bueno, pues como cada mañana hacen todos los monjes de aquel monasterio, pues acudía a misa. Lo primero que hacía era acudir a la iglesia de este lugar, ¿no? Y bueno, se da cuenta que en misa no hay nadie, en la iglesia no hay nadie, pero él escucha una serie de sonidos extraños que provienen de un lugar del monasterio. Él acude a ver lo que son esos sonidos, ¿no? Precisamente cuando esos sonidos le llevan a la alacena, al sótano, que utilizaban los monjes para colgar los embutidos, y bueno, pues lo que presencia cuando baja a ese sótano es una escena pues completamente dantesca, ¿no? Unos seres, según describe él, pues están danzando y se están comiendo a esos monjes que permanecen colgados. Eso está colgados. escrito, ¿no? Manuscrito, sí, ¿no? Está escrito. Que permanecen colgados de ganchos, muertos todos. Evidentemente, este hombre al ver aquella escena, pues sale corriendo
y es acusado de asesinato. El único que queda vivo, todos los demás muertos, pues nadie lo cree, evidentemente, y es acusado de asesinato. Eso entra dentro de la leyenda. La realidad Sabemos es otra... si ese monje era un monje, ¿no? Sí, eso se habla, que era un monje de aquel ¿Sabemos monasterio. si fue ajusticiado o no sabemos ya qué ocurrió con él? No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos, pero entra dentro de la leyenda. La historia de ese monasterio es completamente otra, distinta, ¿no? Se habla de un monasterio que se construye hace más o menos poco tiempo, no tanto tiempo, no en 1620 como se dice, ¿no? Este monasterio lo construyeron una serie de frailes que venían de Jerez de la Frontera y bueno, pues se deshabita porque no hay medios económicos para continuar con él. En ese caso, los fenómenos empiezan a atribuirse a ese lugar a partir de que es deshabitado. Comienzan a ir personas a hacer O sea, rituales... que por fecha de construcción, digamos, no encaja con la leyenda. Exactamente. Pero sí vamos a darle rienda suelta a la imaginación y vamos a intentar decir que sí pudiera ser que en ese lugar que se edificó hubiera anteriormente otra edificación, ¿no? Sí, pero de hecho también, José Antonio, tenemos que tener en cuenta una cosa. Es un lugar donde van grupos a hacer rituales satánicos, ya el lugar queda impregnado. Es un lugar donde se realizan el mal llamado juego de la Ouija, el lugar ya queda impregnado. Y es un lugar donde se va a hacer pues distintos rituales, como nos encontramos nosotros un día, una cabeza de cabra degollada, completamente, y se le atribuyen esos fenómenos a eso que va allí la gente a hacer, ¿no? Hay una zona que es la de la Es que iba a fresquera. decir, hay que ser muy cabra para matar a la cabra. Pues hay una zona que es la de la fresquera, que precisamente es donde, bueno, se dice que ese monje ve a ese demonio o a esos demonios comiéndose a sus compañeros, documento que es falso, desde ya también lo advierto. Y allí justamente es donde, fíjate, José Antonio, se pueden encontrar botellas de ron, palanganas y hay restos de animales. ¿Ello qué significa? Pues ni más ni menos que allí se están realizando rituales afrocaribbeños. O sea, que se están realizando cultos y realmente se pueden incluso llegar a ver animales de gran tamaño, en este caso perros grandes, perros que son de un tamaño considerable, porque mientras mayor sea... Mira cuando dices un tamaño considerable. Mientras mayor es el tamaño, mayor es la ofrenda. Es decir, que es un lugar, como bien indicaba Jesús, que es habitual, se realizan ese tipo de prácticas. Sí, perdón, Jesús. Además, es un lugar que podemos observar que evidentemente era muy falto de economía, ¿no? Porque el monasterio no está terminado de construir. Todos los monasterios son cuadrados, hacen un cuadrado perfecto si lo miras desde arriba, y este monasterio hace una especie de L y quedan restos todavía como de haber querido construir algo y de no haberlo terminado, ¿no? Vamos a acercarnos a ese reportaje de investigación del equipo de Zona Desconocida, que ya saben que pueden ver más reportajes tanto en Teleécija como en zonadesconocidatv.com. Ahí tienen todos esos reportajes y muchos más. Sabiendo todo esto que ocurrió allí, ¿cómo es que os atrevéis por la noche, además? Porque ¿por qué no lo hacéis por el día? Por la noche, siempre los reportajes de investigación, vámonos por la noche a pasar más miedo. Precisamente la curiosidad es lo que nos termina llamando y esos testigos que dicen haber vivido fenómenos extraños allí, como por ejemplo uno de los testigos a los que tuvimos la oportunidad de entrevistar, José Antonio, vive residente actualmente en Mairena del Alcor, y que nos cuenta que ve la presencia de una niña en la zona de la alacena, pero en la zona de arriba de la alacena, una niña de unos 5 años aproximadamente de edad y que se pasea como si estuviese vestida de comunión, una especie de traje blanco, una visión espectral, evidentemente, porque allí no hay ninguna niña. Curiosidad, hemos conseguido grabar el sonido, una psicofonía de esa niña. Vamos a escucharla, vamos a parar un momentito, vamos a escuchar no solo la de la niña, sino 2 o 3 psicofonías que se han grabado, ha grabado el equipo de investigación de Zona Desconocida, en ese monasterio de Carmona. Vamos a escuchar las psicofonías que han conseguido en ese trabajo de investigación. Psicofonías impresionantes, o por lo menos se agudiza el oído
que es un problema, ¿no? Evidentemente, los espíritus no tienen micrófonos como nosotros, ni tenemos la oportunidad de escuchar nunca nítidamente, salvo raras excepciones, una psicofonía. Estamos hablando de unos medios técnicos y de unas zonas desconocidas, nunca mejor dicho, donde no hay un contacto de voz a voz, ¿no? O sea, siempre hay que poner mucho oído, pero se va descubriendo lo que dice, ¿no? Sí, precisamente la voz esta de infantil, que se la atribuimos a esta niña, pues se escucha un sonido muy de fondo, pero que un miembro del equipo que íbamos esa noche llega a oír. Es curioso, porque lo llega de 8 personas que habíamos allí, 8 o 9 personas, solamente lo pudo escuchar uno. Y en ese momento, yo no sé si en la grabación de esta psicofonía se logrará escuchar, hay una persona que dice, oye, ¿habéis...? Él dijo, oye, ¿habéis oído eso? En ese momento cortamos la psicofonía para que no se hiciera tan larga, pero él lo llega a escuchar, fíjate. O sea, hay una persona que lo escucha en directo de ese equipo de investigación de Zona Desconocida. Lo demás lo descubristeis después, ¿no? Sí, después tras limpiar prácticamente el sonido. Eso se encarga Fátima Barragán, es la experta en la psicofonía. Ella es la que dice esto, o se escucha esto, o yo creo escuchar esto, escúchalo tú a ver qué tal. Las mujeres son más sensibles. Sí, además yo no tengo esa paciencia para ponerme 2 o 3 horas con unos cascos escuchando una grabación larguísima, ¿no? Experto en psicofonía, José Manuel García Bautista, ¿hasta qué punto de credibilidad tiene una psicofonía? Bueno, una psicofonía, lo primero que hay que decir... No hablo de esta en concreto, ¿no? En general. No, en general. Lo primero que hay que decir que una psicofonía no es ninguna garantía que esté ocurriendo ningún fenómeno paranormal, entre otras cosas porque desconocemos lo que es una psicofonía. Desde ese punto de vista, también hay que tener en cuenta que cuando analizamos una psicofonía, el sonograma, es decir, la curva que se identifica con la modulación de la voz humana, hay veces las que no se corresponde. Si evidentemente no se corresponde, tenemos algo extraño. Que sea extraño no quiere decir que sea un fenómeno paranormal, ni mucho menos. Y seguimos buscando explicaciones, ¿verdad? Porque ya cuando se han hecho esas pruebas en cámaras de vacío, que tienen unas ciertas condiciones de seguridad, y aún así seguimos registrando un sonido extraño, pues sí podemos empezar a sopesar que realmente hay algo inexplicado que se nos ha colado dentro de esa grabación y que pudiera estar relacionado ya no con el caso que estamos investigando, sino con el ambiente, con el lugar, con todo lo que los rodea. Bajo esa premisa es como hay que estudiar una psicofonía. Evidentemente no por grabar una psicofonía, porque la puedes grabar en tu casa, en este mismo estudio, la podemos grabar en cualquier sitio y no tiene por qué haber sucedido nada extraño. Bajo ese punto de vista es cómo se deben de analizar la psicofonía, a lo contrario pues es ya ir con un juicio a priori equivocado. Carmona, monasterio, donde los monjes vieron al diablo, se comió el diablo a los monjes, donde hemos escuchado esa psicofonía, y ahí se traslada el equipo de investigación de Zona Desconocida, que está fichado por Cronos, para que ustedes lo vean, y empiezan a ocurrir cosas, ¿no, Jesús? Sí, de hecho, una de las cosas que más nos llaman la atención... Vale, ¿quieren saber lo que ocurrió? ¿Quieren saber qué pasó? Se tienen que quedar con nosotros en la segunda parte de este Cronos, Sevilla Oculta, Zona Desconocida, los misterios del monasterio de Carmona. Exposición de Rafael Sanz Lobato, Premio Nacional de Fotografía 2011. Un creador inquieto y rebelde, un hombre íntegro, curioso y siempre joven, un comunicador de la generación de la posguerra que ha luchado desde sus inicios por conseguir que la fotografía sea aceptada como lo que es, un arte con mayúsculas. Sus realidades sociales, su documento incunable de un tiempo de silencios que a través de su objetivo logra traspasar en voz muy alta la verdad de una época oscura y unas gentes que gracias a su labor nunca quedarán en el olvido. Su trabajo como documentalista y su pasión por el noble arte fotográfico se aunan en esta exposición recomendada para todos los públicos de alma inquieta y corazón curioso. La religiosidad, las creencias, las tradiciones y sobre todo las personas que capturaba en su cámara a tiro de instinto
y a su habilidad para captar una historia viva en la milésima de segundo de un pestañeo de sus ojos de genio. En el espacio Santa Clara de Sevilla, desde el 17 de enero hasta el 2 de marzo de 2013, tenemos una cita con un autor absolutamente comprometido con su arte, un poeta de la imagen, un narrador de una época trasladada a nuestros días por medio de sus improntas increíbles, un creador de realismos y casualidades geniales. Premio Nacional de Fotografía 2011, Rafael Sanz Lobato, la fotografía hecha arte. Cronos. Pues en esta visita que hacemos cada programa a nuestros héroes particulares, a personas que admiramos, que queremos, que seguimos, que respetamos dentro del mundo de la historia y del enigma o de la investigación en general, hoy tengo, por suerte ya, considero un amigo porque ya es una cita obligada cada año, charlar un ratito con don Jesús Callejo. Muy buenas. Muy buenas, José. Pues la verdad que me congratula las dos cosas, lo del don porque sobra, pero lo de amigo que es lo que más me gusta. Para mí es un privilegio decir esa palabra. Jesús Callejo, bueno, escritor, colaborador habitual de La Rosa de los Vientos, Onda Cero, de muchos medios de comunicación, para mí un maestro, aunque no se lo considere por su modestia, para mí lo es. Y vamos a hablar un ratito de algo que son los DDD, es el secuestro. Yo siempre intento, un amigo, en esa sección, pues robarle una sección para que a ustedes les interese. DDD, que son duendes dañinos de dormitorio, ¿no? Eso, sí, no es un insecticida, No, sí. sino es un acróstico con el que designamos en su día un capítulo del libro Duendes, es una trilogía que escribí en su momento con Carlos Canales. Ajá. Y el primer libro es Duendes, y nos dimos cuenta que, bueno, aparte de la fama que tienen algunos duendes, pues de graciosos, pícaros, traviesos, también había una variante, porque como todo este tipo de seres están divididos en familias, había una variante un poco perniciosa, aquellos que hacían la puñeta a los seres humanos, y no tanto porque revolvieran sus armarios o desparramaran la sal o la harina, sino que se inmiscuían en el lugar más sagrado de la casa, que es la habitación, que es donde duermen. Y ahí nos dimos cuenta que dentro de esos duendes dañinos de dormitorio había dos categorías, ¿vale? Aquellos que eran efialtes, es decir, los que provocan pesadillas, y los que eran lascivos, lo que dentro de la terminología medieval se llamaban incubos. Los incubos, o sea, es decir, para que nos entendamos, unos duendes que no serían tan personajes fantásticos porque la muchacha o incluso el muchacho sentían su pasión carnal, ¿no? Claro, en algunos casos, ya sabes que el nombre siempre es muy genérico, cuando se habla de duendes pueden significar muchas cosas, pero bueno, en definitiva sería como una presencia que se manifiesta en ese dormitorio en esos dos sentidos o dos variantes. Por una parte, la sensación que han tenido muchas personas de alguien que se posa en su tórax, en su estómago incluso, que le impide respirar dentro de la duermevela o incluso dentro de su sueño, y genera las pesadillas. De hecho, elfo, la palabra elfo etimológicamente vendría de pesadilla, es decir, son aquellas entidades que sin tú saberlo te paralizan durante tu proceso del sueño y te generan pues una serie de ensoñaciones que tú crees que forman parte de ese proceso onírico, pero que en definitiva, según la tradición, te lo estarían provocando estos elfos, estos efialtes, porque efialtes es aquel que se posa sobre tu pecho, te ocasiona un ahogo, casi no puedes respirar, no puedes mover tus extremidades y a su vez tienes la sensación un poco entre que ha sido real o ha sido algo fantástico. Y el otro caso, no sé, ¿no? Yo lo digo un poco en plan neófito. El caso de Carla Morán, ese tan famoso de la película El Ente, ¿sería eso también un DDD, un duende dañino de dormitorio? No tanto, porque el ente ya entraríamos ante una visita nocturna de dormitorio que estaría más en relación con los alienígenas, con una serie de entidades que no forma parte tanto del folclore, sino más bien del mundo de la ufología, como tú bien sabes. Pero bueno, en términos generales sí, es decir, es una intromisión totalmente involuntaria y casi ilegal de alguien que tú no quieres, que no deseas, pero que interactúa contigo, interactúa además de forma angustiosa. La pesadilla es una manera
de interpretar este fenómeno. Entonces, claro que sí, es decir, el efialte, para que nos hagamos una idea, sería como este anuncio últimamente que hay cuando se habla de un moco que se te coloca en el pecho y tienes que eliminarlo a través de una medicación concreta. Bueno, pues sería algo que da un parecido. asco tremendo el bichito. Que da un asco tremendo, claro, porque en el fondo es un ente que tú no deseas, que te provoca una reacción, y esa reacción es angustiosa porque genera pesadillas, y lo tienes que echar de encima. Claro, también tiene sus formas de entrar en ese espacio sagrado, ya digo que es la habitación. Pero dentro del mundo de los efialtes, que sería una variante de estos DDD, duendes dañinos de dormitorio, hay muchas características. Incluso, por ejemplo, en la Edad Media se hablaba dentro de los conventos de monjas que tenían este tipo de experiencias y que se consideraban que eran incubos. El incubo es el ser masculino que intenta tener algún tipo de acción. ¿No serían seres masculinos reales que se disfrazaban de claro, duendes? O sea, quiero decir, ¿existe en alguna documentación que haga reales a esos duendes de fantasía? Sí, a ver, de hecho hay dentro de los procesos inquisitoriales, que es una fuente de información valiosísima, hubo un caso que era el de Magdalena de la Cruz, una abadesa por 3 veces consecutivas de un convento de Córdoba, un convento de clarisas, donde ella hablaba de unas experiencias en la tercera fase que tenía casi siempre por la noche con dos, bueno, ella lo decía que eran gnomos, que eran... No se sabe muy bien qué eran, pero incluso tenían nombre, ¿no? Que era Balbán y Pitonio. Pero esos Balbán y Pitonio tenían unas aficiones rijosas, lascivas, que provocaban pues muchas de esas circunstancias que ellas pensaban que eran situaciones místicas, pero que luego incluso provocaban partos de distintos fetos, lo cual ya lo místico quedaba en entredicho. Y se sabe que a través de, en fin, de los muchos años que esta mujer tuvo este tipo de relaciones, de elfos y de gnomos nada tenía que ver, sino más bien con entidades que se hacían aparentar, por lo menos, o la forma de seres extraños, para engañar o engatusar a esta mujer y luego pues que ella provocara todo lo demás, es decir, la fabulación que se generaba dentro de su inconsciente, pero que luego tenía consecuencias muy físicas. Pues lo dicho, maestro Jesús Callejo, que no quiero que me haga todo el programa, que es un secuestro pequeñito, ha sido un poco entrar, explicar al espectador lo que son los DDD, los duendes dañinos de dormitorio, y que esta es su casa y mi corazón es suyo, maestro. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Jesús Callejo con nosotros. Cronos, con José Antonio Colinet. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues un misterio, aparte del que vamos a seguir contando en Cronos, es cómo se habrá tomado Leo, susodicha esposa del señor Bautista, esa mancha de loctite que no hay manera de quitar de ese pantalón nuevo de los Reyes Magos. Es un accidente, Coli. Sí, tú explícale a tu mujer que es un accidente. No quiero ni pensarlo. ¿Qué le voy a decir? Pero es cierto, arreglando una cosita. Si te mata, aquí pues. ¿vendrás desde el más allá a explicarnos a Jesús y a mí? Sí. Vale. Prometo que eso es una de las grandes pasiones y uno de los grandes reportajes que puede tener todo buen periodista, que es entrevistar a un fantasma. Eso no ha ocurrido nunca en la vida. Bueno, un político he entrevistado yo. Sí, yo también. Bueno, yo me apareceré en fantasma, pero no, ha sido un fastidio porque los títeres no se quitan la ropa. Bueno, pues, mujer de Bautista, trátelo bien, pobrecito, casi sin querer, si es un niño, si es que es un chiquillo. Hablando de chiquillo, el de los abdominales, Jesús Camacho, portavoz del equipo de investigación de Zona Desconocida, y vamos a empezar a ver ese reportaje. Estamos, Monasterio de Carmona, sitio donde los monjes murieron, según la leyenda, decapitados y desguazados, como si coches de segunda mano se tratara por un diablo, donde hay ritos satánicos, donde sectas se reúnen y donde ustedes tuvisteis el valor y el atrevimiento de ir por la noche, donde hemos escuchado psicofonías que de allí salieron, a investigar qué ocurrió, ¿no? Pues sí, y una de las cosas que nos encontramos fue que, una de las veces que estábamos grabando, a Fátima Barragán literalmente se le levanta un mechón de pelo.
como si alguien lo hubiera cogido y lo hubiera después soltado, y bueno, lo que pudimos ver los compañeros y yo fueron los pelos, un mechón de pelo arriba y después soltarse para abajo, ¿no? Aquí voy a envalentonarme con el espíritu, a ver si tú eres capaz de subirme un mechón de pelo a mí, valiente. Precisamente nos sorprendió a todos muchísimo porque bueno, yo nunca había visto eso y bueno, y ella misma, y lo contará, si tiene la oportunidad de venir lo contará, que bueno, se notó como alguien le tiraba del pelo. Vendréis, lógicamente, si queréis, por favor, para nosotros es un privilegio. Hombre, para nosotros en más programas, en más cronos, que dedicaremos parte a Zona Desconocida, que ya saben que en Telefija y también en www.zonadesconocidatv.com pueden ver todos estos reportajes. Vamos, si os parece, José Manuel García Bautista, a meternos ya de lleno en ese trabajo de investigación de Zona Desconocida, Monasterio de Carmona. Un lugar que además hay que decir que son muchos los que han ido a aquel mismo monasterio y muchos los que han tenido sucesos inexplicables, entre ellos un equipo de Telecinco. Hablábamos en anteriores programas de sucesos que le han ocurrido a compañeros de esta cadena, o por ejemplo al compañero Luis Mariano Fernández, que tuvo también una experiencia de lo más desagradable allí. Fernández, director de programa Mis Enigmas Favoritos, desde Benalmádena, creo, para toda Andalucía, bien. Y también lo pasó mal allí, ¿no? También. He de decir que en aquella ocasión nos acompañaban dos personas que eran, ¿cómo decirte?, una especie de inosensible, o tenían una especial sensibilidad, y se llevaron todo el tiempo indicando pues que allí estaba el demonio. Claro, podía haber sugestión, podía haberlo, para qué negarlo, pero... Vamos a ver el reportaje. Hubo mucho miedo. Fátima Barragán, Fernando Márquez son los que encabezan en este caso el equipo de investigación, aunque Jesús también estaba por allí, ¿no? Yo era el que llevaba la cámara. Vale. Sí, hay una parte que me hace mucha gracia cuando ve el reportaje y dice: sentíamos que alguien venía detrás de nosotros, claro, el cámara. Claro. Vamos a ver el reportaje. El equipo de Zona Desconocida se desplaza a un conocido monasterio, ubicado en la localidad sevillana de Carmona. De él se cuentan muchas leyendas, entre ellas la de un terrible asesinato llevado a cabo por el mismísimo diablo. El monasterio de San José, también conocido como el Monasterio del Diablo, aquí en la localidad sevillana de Carmona, se han sucedido una serie de hechos paranormales que esta noche el equipo de Zona Desconocida va a investigar. Desde entonces, este lugar quedaría maldito para siempre, dejando tras de sí apariciones espectrales. Estamos en el lugar donde los frailes amanecieron colgados de unos ganchos. Nos encontramos en el sótano, quizá uno de los lugares más calientes de este monasterio. Ha llegado la noche aquí en el monasterio de Carmona y el equipo de Zona Desconocida va a empezar la investigación. Lo que vamos a intentar ahora mismo es entrar dentro del edificio, ahora mismo que está todo oscuro. Hay que andar con mucho cuidado porque el edificio se encuentra en muy mal estado, tiene los muros totalmente desnudos y está todo de una forma bastante rumorosa. Entonces vamos a entrar con cuidado, vamos a intentar ver esos fenómenos que los habitantes de aquí de Carmona dicen ver, esas supuestas apariciones y esas voces del más allá. Aquí supuestamente, se dice que se escuchan ruidos extraños. Llevamos toda la noche, de hecho, escuchando sonidos raros. Sonidos que no le podemos dar ahora mismo una explicación. Pueden ser hojas que se mueven, puede ser a lo mejor el estado del edificio, no lo sabemos. Cronos, con José Antonio Colinet. En estos placeres que un servidor se da de vez en cuando, de poder compartir mesa, mantel en este caso, ¿no?, porque no es la hora, con buenos profesionales, grandes profesionales y buenos amigos, hoy tengo el privilegio de tener al que se está convirtiendo, si no lo es ya, en el más grande, en el gurú más importante dentro del enigma histórico, o por lo menos es el pensamiento y la opinión de un servidor. ¿Qué queda, Javier Sierra, de ese niño de 12 años que leía joyas literarias juveniles y iba de radio pequeñita, de radio de barrio en radio de barrio, luchando por divulgar el enigma histórico cuando nadie sabía lo que era eso?
Pues queda todo, y de lo que no hay nada todavía es de eso que has dicho de gurú, ¿no? Porque mi propósito siempre ha sido hacer dudar a la gente más que otorgarle certezas, porque yo pienso que tener una mente dogmática, que es la que promueven los gurús, te hace ver las cosas desde una óptica muy estrecha, y mi idea es que tengamos una mente lo más abierta y lo más amplia posible, porque este universo también está lleno de sorpresas y de cosas que aprender, ¿no? Pero de ese niño queda, por lo tanto, la curiosidad, las ganas de compartir, el aprovechamiento del tiempo con los amigos para, en fin, tertuliar y avanzar en los misterios de este y de los otros mundos. Todo eso está ahí todavía. Ese aprendizaje de ese chaval, no estoy diciendo una broma, este niño con 12 años ya estaba por ahí picando puertas de medios de comunicación, bebiéndose todos los libros, todas las revistas que pillaba de Sudamérica, de donde fuera, porque como digo, estaba empezando, o por lo menos no estaba tan divulgado como ahora. El absorber de Jiménez del Oso, de Antonio Rivera, con el tiempo, con los años, ha valido mucho, ¿no, Javier? Yo recuerdo, como si fuera ayer, cuando con 14 años, en fin, cae un libro de Antonio Rivera en mis manos. En ese libro se reproducían unas supuestas cartas que Antonio recibía de los extraterrestres del planeta Humo, que es una vieja historia, y él reproducía incluso el sobre escrito por esos supuestos extraterrestres con su dirección postal. Así que decidí escribirle a esa dirección que venía reproducida en el libro, y le hice una pregunta de la que me dio una respuesta que no esperaba, pero que me cambió en muchos sentidos la vida. Le dije que yo de mayor quería ser como él, quería ser escritor, investigar los grandes enigmas de la historia y de la ciencia, que yo tenía en ese momento 14 años recién cumplidos, que qué podía hacer para aproximarme a esa visión. Y contrariamente a las respuestas que yo imaginaba que iba a recibir, lo que finalmente llegó a mi buzón fue una contestación muy sencilla. Me dijo: aprende inglés, porque en inglés está la mejor bibliografía de estos temas y muy pocos son los que acceden a ese material interesante. Por lo tanto, estudia inglés. Bueno, aquel día me apunté a una academia de inglés, aquel mismo día, lo recuerdo perfectamente, y de hecho no he dejado de aprender inglés hasta hoy. Y fíjate lo importante que ha sido al final ese estudio en mi vida. No era tanto que estudiara física o que estudiara astronomía, que todo eso después ha venido, o que estudiara historia, sino que estudiara un idioma más, uno con el que conectarme con otra gente en el mundo. Y bueno, le estoy muy agradecido a aquel consejo del viejo Antonio, ¿no? Javier, yo por hacer, ustedes me permiten, ¿no? Es como estoy secuestrándolo para hacer un perfil biográfico de un tío alcambiro, ¿no? Que es Javier Sierra. Ese inglés te hace investigar y ser uno de los principales, vamos a quitarlo de gurú, ¿vale? Pero ser uno de los principales luchadores porque el enigma histórico sea algo de la calle, sea algo popular. Y entiéndeme, con todo mi respeto a los pioneros, pero tú eres uno de los culpables, no sé, Juan Antonio Cebrián también, para mi gusto, ¿no?, que dejaron de decir: hola, qué miedo, buenas noches, el misterio, ¿no? Dejó esa voz engolada para hablar directamente y de una forma popular y decir: oye, que esto es un estudio más, esto es una diversión más, que esto puede ser un ocio más, no hay que estar loco ni ser un friki para aprender de historia y de enigma, ¿no? Bueno, yo lo que me di cuenta pronto, y fue un importante descubrimiento, es que lo oculto, lo misterioso, incluso lo paranormal, forma parte intrínseca de nuestra cultura, que no es posible entender el mundo en el que habitamos si no tienes en cuenta todos esos pequeños factores. Por ejemplo, los tubos catódicos de la televisión antigua ahora ya son de plasma, pero antes eran tubos catódicos, surgen de una serie de experimentos químicos que tratan de crear una niebla para hacer visibles a los espíritus de los difuntos. Ese es el origen del tubo catódico. El origen del fonógrafo, que es el precursor del iPod o de la radio, del transistor que escuchamos por la noche con nuestros auriculares, fue una patente de Thomas Alva Edison. Y lo que él buscaba no era grabar sonidos para luego poderlos reproducir, grabar música en un disco, sino lo que él buscaba era escuchar la voz de su padre difunto y mantener una comunicación con él. Ese era el ímpetu, el impulso que le llevó a construir esa máquina. Luego, la pasión por el misterio
que es a lo que yo llegué como conclusión, la pasión por el misterio ha estado moviendo el mundo. Por eso, esa vieja frase de Albert Einstein, que dice que la madre de toda ciencia verdadera es el misterio, porque es la que nos impulsa a explorar las regiones desconocidas, las zonas de penumbra que una vez descubiertas nos han situado en otro nivel de evolución, pues para mí es casi un lema de cabecera. Piensa, por ejemplo, piensa por ejemplo lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América. Recorrimos todo el continente americano porque buscábamos dos quimeras, la fuente de la eterna juventud y el dorado. Sí. Efectivamente. Además lo hicimos con una cruz templaria. Sí, pero si no hubiéramos tenido ese mito, ese misterio que tirara de nosotros, claro, no nos hubiéramos movido más allá de las costas de las Antillas o como mucho de México. Sí, Sin embargo, las mejores maniobras militares de la actualidad están basadas en la historia de los grandes Alejandros Magno, Julio César, etcétera, ¿no? Efectivamente. Luego, sabiendo eso, entiendo que el misterio forma parte intrínseca de nuestra vida, que la vida sin él no es vida. Llega ese trabajo, tuyo y de muchos más, ¿no?, por popularizar, y siempre en el buen sentido, ¿no? Hay que estar muy preparados para meterse en estas cosas, pero se puede hacer popular, ¿no? Y surge una labor impresionante desde la revista Más Allá, donde, bueno, ahí te has batido el cobre, ¿no? Ahí sigues, ¿no? Ya como jefe grande, pero ahí sigues batiéndote el cobre, otras revistas también del sector, y eso se va notando poco a poco, ¿no? Que cada vez se venden más ejemplares, que la gente está cada vez más apasionada. ¿Por qué está ocurriendo eso a nivel popular, Javier? Bueno, ¿Nos aburrimos tanto de los políticos y de los vivos que queremos más saber de los muertos? No, pero tenemos necesidad de equilibrar lo que es una sociedad demasiado volcada en lo material, en lo tangible, con esa otra parte que también es intrínseca nuestra, que es la de las inquietudes trascendentes, ¿no? Al fin y al cabo, lo político es muy cortoplacista. O sea, ahora tenemos elecciones por delante, luego nos ocupamos de arreglar las calles y después ya nos olvidamos hasta que llegan las siguientes elecciones. Es demasiado poco satisfactorio. Lo que nos satisface realmente, lo que nos hace avanzar, es tener algo en el horizonte. Y el horizonte nuestro, lo que te voy a decir es crudo, pero el horizonte nuestro es la muerte. O sea, al final vamos poco a poco aproximándonos hacia ese momento. Luego, ¿será bueno que reflexionemos sobre ello en vida? Que nos preguntemos si hay esperanza o no. Yo creo que hay esperanza, que hay más cosas detrás, que esta aventura no ha hecho más que empezar. Estamos perdiendo el tiempo de una forma bárbara, ¿no? Exacto. Por lo tanto, todo depende de los enfoques, ¿no? Se decide comenzar la primera ronda de preguntas, en ese largo pasillo donde tantas sombras han visto pasar. ¿Habrá respuesta alguna? ¿Quiénes sois? ¿Cuántos sois? Un dato importante que estaría bien comentar es que el gato se queda fijamente mirando en sitios fijos. Creo que es importante decirlo porque sabemos que los animales tienen un sexto sentido, por llamarlo así. Nos vamos a adentrar en otra de las salas de este claustro, de este monasterio, que también hay que comentar que también fue un colegio donde también habitaron niños. Yo acabo de escuchar un porrazo en la parte de arriba. Yo escucho un porrazo en la parte de arriba también. Sí. Y eso ya no tiene que ser un animal grande. Sí. Pues se escucha un golpe. Espérate, voy a encender la luz. Sí, se siguen escuchando esos porrazos. ¿Puedes dar un golpe más fuerte? Se siguen escuchando. Uf. Bueno, ahora la imagen no se va a ver muy nítida porque hemos puesto la visión nocturna. Jesús acaba de meterse dentro del monasterio, ahora mismo son cerca de las 12 de la noche y está haciendo una prueba de aislamiento, es decir, que se ha metido él solo para poner a prueba un poco lo que son sus sentidos y a ver si puede captar alguna imagen. ¿Una niña, Jesús, ¿estás escuchando la imagen de una niña, dice? Grito. ¿Escucha gritos? Está escuchando gritos dentro del monasterio.
Dime, Jesús, dime. Nada, no habla. Escuchando ruido muy raro aquí, tío. ¿Cómo qué? ¿Cómo son los ruidos que escuchas, Jesús? He escuchado antes como unos pasos por aquí, muy cerca de la zona donde yo estoy. Y después, allí por el final de ese pasillo, justo en la otra punta del monasterio, he escuchado como si fuera yo juraría de lejos, muy de fondo, el grito de una niña. De hecho, Jesús, no es la primera vez que escuchamos a esa niña. Parece que nos lleva acompañando varios días. Finaliza así la investigación realizada por Zona Desconocida, entre las paredes de este misterioso monasterio. Era lo que nuestros compañeros de Zona Desconocida han vivido y tuvieron la oportunidad de grabar y de recoger en ese lugar, en ese inquietante lugar que es el monasterio de Carmona, uno de esos edificios encantados de la provincia de Sevilla, donde desde luego no nos gustaría quedarnos solos. Después de todo ello, ¿qué conclusiones se saca, Jesús? Pues evidentemente que es un lugar donde ocurren fenómenos extraños, fenómenos difíciles de explicar, ante todo, que es cierto que hay testigos que han vivido cosas allí y que en esto de la investigación del misterio sabe que nadie está en honor de la verdad, pero que evidentemente continuaremos investigando en aquel lugar, en busca de la verdad, nunca mejor dicho. Una verdad que agradecemos que hayáis compartido con nosotros y que vamos a invitaros en Cronos a que vengáis más veces, tanto Fátima como tú, como Fernando, como cualquier miembro del equipo de Zona Desconocida. Ya lo saben, en Telecija y también en www.zonadesconocidatv.com encuentran todos estos reportajes. Igual que José Manuel García Bautista va a seguir contándoles cosas en su programa de televisión, Sevilla o Andalucía Oculta, y en su libro que en febrero lo tienen ya en todos lados, Sevilla Oculta. Compañero. Ahí lo vamos a disfrutar, ¿no? Que además van a poder enterarse de muchas cositas extrañas, nuevas, absolutamente nuevas, del misterio de esta ciudad. Monasterio de Carmona ha sido el trabajo de investigación. Jesús Camacho, amigo, muchas gracias de verdad y bienvenidos siempre. A vosotros, Coliné. Y ustedes no se nos vayan a ir porque la próxima semana a lo mejor no hablamos de misterio, pero volveremos a la historia o volveremos a las leyendas o volveremos a los enigmas, cualquiera sabe. Cronos es una sorpresa y esperemos que la vivan cada semana con nosotros. Les esperamos en la próxima.